Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mochati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Todo está relacionado, porque todo de lo que vamos a hablar es político, y me refiero al caso Monsalve y a las últimas elecciones. Partamos por Manuel Monsalve. En una columna anterior dijimos que es un caso que significa el fin del gobierno. O sea, me refiero a lo que quedaba del gobierno. Recordemos que el plan de Gabriel Boric aportó con el rechazo al primer proyecto constitucional, ese proyecto de Elisa Loncón y Fernando Atria, el intento de ley fundamental que respondía al octubrismo. Y si bien que ya deteriorado, con la pintura desteñida, con el lenguaje inclusivo menguado, con la palabra empoderamiento menos usada, con eso de la paridad en todo lugar y tiempo, lo que queda de las promesas iniciales, el feminismo, es una bandera que todavía ondea, aunque con menos viento. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, Toti, para quienes la tratan a diario, es poderosa, integra el comité político y su voz muchas veces no solo es la de más alto volumen, sino la última y definitiva. Son asuntos que, se dijo, no solo son de convicciones, sino que también de actos de fe. Digo en cuanto a esto que el asunto es terminal, porque el caso Monsalve es la destrucción de ese vestigio, de lo que quedaba respecto a esa convicción. Convicción dije, me equivoqué, porque al parecer era algo ajeno a eso. El coraje, la osadía, el temple, la dignidad, la honradez, la clemencia y otras tantas virtudes humanas se prueban en determinados momentos, en momentos muy precisos, en aquellos instantes decisivos que permiten distinguir la simple retórica, la sola propaganda, la mera postura mediática de las convicciones profundas. Esto es lo que ha ocurrido con lo que quedaba en este gobierno, de todo lo que plantearon, con el feminismo. Ese movimiento fundamental del siglo XX para dar igualdad de trato, igualdad de oportunidades a las mujeres en relación a los hombres. En el momento clave, en esa reunión ya de noche en el Palacio Presidencial, en el Palacio de la Moneda, es la convicción del gobierno feminista de Gabriel Boric la que se derrumbó. Porque la prueba, como les decía, esas que se dan de vez en cuando para comprobar las convicciones públicamente sostenidas, falló. Salieron reprobados. Y esta es una lesión irremontable. Podrán dar las explicaciones que quieran. Podrán proclamar, hablar golpeado, enojarse, ironizar, tomarse fotos con un conjunto de mujeres detrás, pero ya no es lo mismo. Porque la gran sospecha es que si ellos, los dos, que tomaron la decisión esa noche, en medio de la penumbra del palacio, hubieran estado en la oposición, ante un hecho similar, habrían masacrado al gobierno de turno.
El feminismo proclamado no es entonces un corpus doctrinario, un corpus de principio, sino una mera arma arrojadiza de la política pequeña, como tantas otras de las que se utilizan de acuerdo a la simple conveniencia. Por eso lo ocurrido afecta al corazón del gobierno. A ver, hagamos un resumen, recapitulemos. Manuel Monsalve era considerado una persona esencial del gobierno, el que funcionaba, el que era el que hacía las cosas, el ponderado, el con experiencia, el que era capaz de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Manuel Monsalve conocía a la mujer denunciante desde temprana edad, ya que tenía una relación con su padre en Curanilahue, zona por la que fue diputado, la zona de Arauco, varias veces. En circunstancias a probar, si Monsalve invitó a colaborar, es una circunstancia a probar si Monsalve invitó a colaborar a la mujer, hija de un feriante, primera persona profesional de la familia. Lo que quiero decir es que hay que probar si es cierto lo que se dice, que él la sacó de Curanilahue y la trajo a Santiago a trabajar. El 1 de septiembre, en un parque aledaño al Costanera Center en Santiago, le habría dado un beso de sopetón, sin su consentimiento. El 22 de septiembre, Monsalve, que en ese momento, escuche bien, era la segunda autoridad del país, después de Carolina Toá, ya que Gabriel Boric estaba en Estados Unidos, y en esa calidad, como segunda autoridad del gobierno, citó a su subordinada al restaurante Ají Seco Místico y después de beber cantidades ingentes de alcohol, la llevó hasta el Hotel Panamericano donde vivía. Él, Monsalve, dice que no se acuerda nada de nada. Para explicar algunas magulladuras que ella presentaba, habría señalado que se produjeron cuando la mujer intentaba bajarse del taxi que los transportaba desde el restaurante al hotel. Monsalve, en su calidad de ministro del Interior subrogante, al día siguiente, el lunes 23 de septiembre, había citado a las 8:30 a una conferencia de prensa para hacer un balance de seguridad luego del extenso feriado del 18 de septiembre. Cerca de las 8 de la mañana, media hora antes, llamó a su equipo para informar que no asistiría a la conferencia de prensa sin dar ninguna explicación. Tenía otra reunión a eso de las 12 del día, también la suspendió. La denunciante se despertó desnuda en la mañana con Monsalve en la habitación y habría tenido conciencia de haber sido violada. Ella habría afirmado que el subsecretario, además, intentó violarla por segunda vez. La denunciante habría contado lo ocurrido a algunos de sus compañeros de trabajo, quienes la alentaron a denunciar. En los días siguientes presentó licencia médica, va a más de un centro de asistencia médica y atención al servicio médico legal. Incluso hay que confirmar si también recibió atención psicológica, todo ello por su cuenta. CIPER informó en las últimas horas que Monsalve, antes que la denunciante se fuera con licencia médica, tuvo 2 reuniones de trabajo con él. En la última le habría dicho a su jefe que jamás había consentido en intimar con él. Monsalve le dice no recordar nada. Después de esta conversación, al parecer dura, Monsalve reaccionó y ante la posible denuncia de la víctima, el poderoso Manuel se pone en movimiento. Y esto ocurrió 18 días después de ocurridos los hechos. El 10 de octubre el subsecretario, sin avisar a nadie, citó a La Moneda, a su despacho, a la jefa de inteligencia de la PDI y le dijo, con una historia parcial, que no se acordaba de lo ocurrido. Y le expresó que podría estar comprometida la seguridad nacional o algo parecido. Al día siguiente, la inteligencia de la PDI se pone en movimiento y se dejan caer agentes secretos en el restaurante, en el hotel e incautan imágenes. No solo eso,
También incautan imágenes desde la Municipalidad de Santiago. Y para justificar esto último, los agentes secretos dicen que están investigando un secuestro. Estos agentes de la policía secreta husmean por todo el centro para hacerse de los dispositivos. Personal de inteligencia, como les decía, simuló estar indagando un secuestro. Se llevan las grabaciones fílmicas de las calles cercanas, Amaquíber, Teatinos, Monjitas, Huérfanos, Morandé y varias más. Por mandato de Monsalve, incluso intentan tomar contacto con la víctima, simulando, los agentes secretos chilenos, simulando pertenecer a un delivery. Ella habla solo por citófono. Habría sospechado algo normal. No se produce el encuentro cara a cara con los agentes. Monsalve había ordenado a la PDI, a la parte secreta de la PDI, a la inteligencia, máximo sigilo. El 14 de noviembre, la mujer interpuso una denuncia en la Fiscalía Centro Norte. El caso lo toma el jefe, Javier Armendáriz, envía una orden de investigar a la Policía de Investigaciones y al día siguiente, cuando los policías comienzan a cumplir la orden del fiscal Armendáriz, se dan cuenta que otros policías se les habían adelantado. Descubren que son de la misma PDI, pero de inteligencia. Eduardo Serna, extrañado, el jefe de la Policía de Investigaciones, informó de todo lo que estaba ocurriendo a la ministra del Interior, Carolina Toá. También habló con el fiscal Ángel Valencia. Carolina Toá informó a Gabriel Boric y los hechos comienzan a desencadenarse. A las 4:27, Gabriel Boric, de ese día martes, Gabriel Boric le pregunta por el sistema de mensajería Signan a Manuel Monsalve. ¿Vuelves a La Moneda? Monsalve no responde. Pasa 1:16, Boric insiste, le escribe, recuérdame a qué hora llegas, silencio de Monsalve. Y recién a las 19 horas responde. Boric no se inquieta, pero usted comprenderá que es muy inusual que un subordinado no conteste ni más ni menos que al presidente de la República. Eduardo Serna, el jefe de la PDI, estaba en un dilema, porque el posible autor de un delito, Monsalve, doble delito, violación y utilizar la ley de inteligencia para fines personales, bueno, resulta que estaba dando órdenes directas a la inteligencia de la Policía de Investigaciones. Y esto había que pararlo. Y los únicos que podían parar esto eran Toá y más arriba, Boric. Esa noche, en La Moneda se reúnen Boric, Toá y Monsalve a solas. Toá ha repetido una y otra vez que el jefe de la PDI, Eduardo Serna, le informó todo, incluyendo la denuncia y la actuación de la inteligencia bajo mandato de Monsalve. Boric, no Toá, podían responder por los hechos de Monsalve, salvo por el hecho, claro, de haberlo elegido. O sea, hasta ahora los problemas eran de Monsalve. Los inconvenientes para Boric y Toá comienzan en ese instante, en esa reunión a solas en el Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Porque Boric y Toá deciden mantener todo esto en secreto. O sea, no dicen nada a nadie. Secreto. ¿Qué cosa? Bueno, la denuncia de violación en contra de Monsalve, de una subordinada, y el hecho de que Monsalve utilizara la policía secreta en su beneficio. No le cuentan ni al jefe del segundo piso, Miguel Crispi, ni en ese entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, ni a Camila Vallejo, la vocera, ni a Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, a nadie. Era un secreto, y los secretos son de 2 y no de 3. Y un secreto que beneficiaba a quién, a Monsalve, el presunto autor, como les decía, de uno o más delitos. Y de aquí en adelante, solo errores. Preguntas. ¿Por qué tomaron la decisión de mantener todo oculto? ¿Por qué Carolina Toá, sonriente y relajada, se reunió con parlamentarios oficialistas como si nada pasara al día siguiente, el día miércoles, en vez de suspender esa reunión para no pasar bochornos posteriores?
¿Por qué le dijeron que fuera a la región del Biobío, a Monsalve, a hablar con su familia? ¿Por qué lo dejaron ir en un vehículo institucional para retornar incluso en un avión de carabineros? ¿Por qué lo dejaron seguir representando al gobierno, por ejemplo, en una sesión oficial ante una comisión de la Cámara de Diputados el día siguiente, el jueves? ¿Por qué mantuvieron el secreto hasta que los pilló el diario La Segunda? Sí, porque los pilló. ¿Por qué le permitieron renunciar en el Palacio de la Moneda? Algunos dijeron, escuché decir, que lo mismo hizo Rodrigo Peñailillo cuando renunció en el gobierno de Michelle Bachelet, que hizo lo mismo, que de qué nos sorprendíamos. Perdón, Peñailillo no había sido acusado de ningún delito. La comparación es torpe. Y sigo. ¿Por qué callaron ante la posible comisión de un delito al ordenar Monsalve la incautación de cámaras, lo que solo puede ocurrir por orden de un fiscal debidamente autorizado por un juez? ¿Por qué ante la confesión en el Palacio ocultaron todo esto? Y esta pregunta es más importante. Yo diría que es la fundamental desde el punto de vista de la concepción del gobierno, de sus ideas y de sus aparentes convicciones. ¿Por qué la dupla del secreto, Boric y Toá, no se preocuparon para nada de la denunciante, de la presunta víctima, mujer funcionaria de gobierno, dinamitando todo el discurso feminista? ¿Qué se les pasó por la cabeza? Cuando todo se descubrió, Carolina Toá dijo que después de la reunión en el despacho presidencial, y esto es textual, se decidió que Monsalve viajara a Arauco, en donde se encuentra su familia, para que pudiera informarles, y que luego tenía que retornar a Santiago para hacer la presentación en la subcomisión mixta de presupuesto por la partida del Interior, y que el subsecretario tenía que retornar para determinar un curso de acción. En el transcurso de esas horas es que el subsecretario definió esta renuncia que se ha dado a conocer, textual. O sea, definir curso de acción. No sabían lo que iban a hacer, pese a toda la denuncia, pese a todo lo que sabían. Había que definir curso de acción. Y lo otro, Monsalve, él renunció, no le pidieron la renuncia, lo dijo Toá. Gabriel Boric dijo, para explicar todo esto, el que haya una denuncia no presume culpabilidad. Días después, en medio de toda la polémica y el reproche, cambió. Se dio una voltereta y dijo, yo le creo a la denunciante. Pero al principio no dijo eso. Luis Cordero, la cabeza jurídica pensante de La Moneda, dijo que el viaje de Monsalve al Biobío en medios públicos, en medio de transportes públicos, vehículos, avión, era legal, que había cumplido los protocolos, y que la orden e incautación por parte de la policía secreta de los videos también era legal. En un examen de grado en serio, porque hay de los otros y el ministro los conoce, habría sido reprobado. Hace poco, el ministro, ahora subsecretario del Interior, Luis Cordero, manifestó su molestia con los medios. La verdad, ministro, ahora subsecretario, es que es la gente la que debiera estar molesta con usted por sus errores constantes. La primera jefa de inteligencia de la PDI, primera mujer que es jefa de inteligencia, Cristina Vilches, por lo que hizo la despidieron. Adiós carrera. Entonces, estos hechos desmienten a Luis Cordero. Después vino la conferencia de prensa de Gabriel Boric. Esa intervención de más de 50 minutos, confusa, contradictoria, torpe, sudada. El presidente quiso aclarar las cosas, pero obtuvo exactamente lo contrario, porque todas esas preguntas que formulamos hace unos instantes no las contestó. Fue una triste performance, algo que demuestra el calibre que hoy tiene la presidencia. La ministra Antonia Orellana decidió dar un punto de prensa. Andaba en Ginebra, cuando aterrizó en Santiago ese día jueves, punto de prensa, intentó reaccionar. Y todo esto fue lamentable, porque habló de las políticas generales del ministerio, del gobierno, sobre protección de las mujeres. Leyó una especie de cartilla general, algo así como la web del ministerio. Es como cuando a un alumno le preguntan por los romanos y termina hablando de los fenicios. El miércoles, Antonia Orellana, ahora recién, salía de La Moneda,
sin emitir ninguna declaración pese a las preguntas que se le hacían. O sea, de ser una voz cantante en el gobierno, ahora ni siquiera hablaba ni musitaba algo. Estaba molesta, aunque en verdad más bien parecía taimada, huraña. El día martes, Carolina Toá compareció a una sesión especial de la Cámara de Diputados sobre este caso, el caso Monsalve, y fue una sesión tensa, de voces airadas, de peticiones de renuncia, de defensas in extremis. Toá elevaba la voz con tonos agudos, incluso, reitero, nerviosa, enojada, sin aplomo. Acusó de que había simples versiones de prensa, que en esto había inventos. Bueno, una de las versiones de prensa que ella llama develó que ella y Boric mantenían en secreto los posibles delitos de Monsalve. No son versiones de prensa, son realidades. La verdad es que posiblemente no haya que juzgar tan estrictamente la conducta de Toá, porque a estas alturas hay un cierto nivel de descontrol. Cuando le preguntaron a Carolina Toá si después de la conversación en el despacho presidencial esa noche del día 14 de octubre había vuelto a hablar con Monsalve, dijo que no, hasta esa participación ante la subcomisión mixta de presupuestos el día jueves, poco antes de la renuncia del imputado. Pero ahora, hace pocas horas, ocurrió otra cosa mala. CIPER informó que Carolina Toá llamó a Manuel Monsalve para avisarle del allanamiento de la Policía de Investigaciones en su habitación del hotel donde vive. Puede ser desmemoria o mentira la causa de esta omisión. Ahora, Toá dio una explicación extraña, como técnica. Dijo que no conversó con él, sino que le dio una instrucción y que eso no es conversación, y lo que le habían preguntado a ella si había conversado. Usted comprenderá que cuando caemos en esa explicación estamos mal. Viene lo que puede significar la caída definitiva de Carolina Toá, porque confiesa que avisó a Manuel Monsalve del allanamiento. Según Toá, le ordenó ponerse a disposición de la PDI, pero según otra versión, le avisó del allanamiento. Y esta es una situación delicada, muy delicada, porque, mire, en materia penal, de investigación penal, hay muchas cosas que son el ABC. Se le explico. El primer ABC es que hay que realizar diligencias de inmediato. En la medida que pasa el tiempo, las posibilidades de investigación se empiezan a diluir. Lo segundo, llegado el caso, hay que tomar declaraciones a los testigos de inmediato y separados unos de otros, de inmediato. Lo tercero es que no se avisan las diligencias, porque no se debe dar espacio, tiempo, oportunidad para que se alteren o se eliminen pruebas. Por eso los allanamientos no se avisan. El factor sorpresa es vital. Insisto, para que no se oculten o alteren las pruebas. Esto es tan tonto que, de seguir con la tesis de Carolina, de ahora en adelante, y porque la igualdad de la ley existe, deberían avisarle a toda la gente que le van a hacer un allanamiento. Usted es el señor que dirige el Tren de Aragua, señor, lo vamos a allanar, así que quédese ahí, quédese tranquilo, lo vamos a allanar. Sí, en 2 horas más, 3 horas más. ¿Usted es el estafador? Sí, lo vamos a allanar, quédese ahí. ¿Usted es el señor asesino, el señor estafador, el señor ladrón? Peor que todo esto. A cualquier otro violador habría que también avisarle que lo van a allanar. ¿Se da cuenta que todo esto es bien estúpido? Gabriel Boric declaró como testigo en el Palacio de la Moneda. Él pidió declarar. Y aquí una observación. Las investigaciones deben estar avanzadas para que se haya aceptado tomar esa declaración. Toá también declaró ante Javier Armendáriz el miércoles. Se espera también la declaración de Monsalve. Una vez que eso ocurra, me refiero a la declaración de Monsalve en calidad de inculpado, será formalizado y es probable que se decrete la prisión preventiva y no podrá ir al centro de detención Capitán Llaver, ya que el reglamento impide que a ese lugar ingresen violadores sexuales. Algo más. De ser condenado, Monsalve
lo más probable es que deba cumplir una pena importante de cárcel efectiva. Algo interesante además, y esto es una especie de derivada, se están revisando los gastos reservados del ex subsecretario Monsalve y podría haber novedades. En estos momentos la situación de Carolina Toá se ha agravado. Se habla de una posible acusación constitucional que en principio tendría los votos necesarios para ser aprobada. Hay voces que indican que la renuncia de Toá podría ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, observe usted que la resistencia de Toá para abandonar el cargo, para dejar libre a Boric, ha sido impactante. Toá ha dicho que el PDI, Eduardo Serna, el jefe de la PDI, le dio información completa sobre el caso Monsalve y que esa información completa se la entregó en forma íntegra a Boric. Y esto lo ha repetido varias veces. ¿Qué quiere decir con esto, Toá? Que si ustedes me critican a mí, también tienen que criticar a Boric, y más a él, porque es él el que toma las decisiones. Por ejemplo, la decisión de mantener en secreto el affair Monsalve. Y todo esto es increíble, porque yo no recuerdo a un ministro del Interior que decida no ser fusible, que es una de sus funciones, que públicamente dice que el presidente es el responsable de la situación y que las críticas deben dirigirse a él. Hay que recordar, eso sí, que Toá sobrevivió, aunque con varios años en el ostracismo, a la relación incestuosa que el PPD, cuando ella lo dirigía, tuvo con Julio Ponce Lerú, el yerno del general Pinochet. Hay un hecho que a estas alturas parece evidente. Cualquier sueño presidencial de Carolina Toá está terminado. En la noche de las elecciones del domingo, Gabriel Boric apareció en el Palacio de la Moneda rodeado de mujeres. Antonio Orellana, Camila Vallejo, Carolina Toá, Janet Jara. Una imagen cuidada para comunicar que las mujeres apoyan a Boric pese a todo. No es suficiente. El daño ya está hecho. Y las diputadas feministas incluso han defendido a Boric. Y las organizaciones feministas están calladas. La verdad es que el daño es muy grande. Pero, bueno, el poder permite u obliga a algunos a hacer estas cosas. Alguien dijo, París bien vale una misa. Lo dijo un rey. El feminismo se puede sacrificar si del poder se trata. El martes, el Ministerio Público allanó 3 lugares en su investigación contra el diputado Joaquín Lavín León. Su casa en Peñaflor, su sede distrital y su oficina en el Congreso. Pero aquí se hizo como se debe hacer, ya que no le avisaron. El fiscal a cargo de este caso dijo justamente que no se había avisado y que fue sorpresivo para el éxito de la investigación. Dato para Carolina, para que no siga avisando cosas. La investigación es separada de la que se dirige contra su esposa, Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, hoy dedicada a OnlyFans. Se llevaron teléfonos y computadores. Y esta es una investigación derivada de la que se sigue en contra de Barriga por los delitos de fraude al fisco y de falsificación durante su periodo como alcaldesa, en la que se le acusa de haber distraído 30.000 millones de pesos. ¿De qué se investiga Joaquín Lavín, el diputado? Por haber rendido a la Cámara de Diputados trabajos que eran para la Municipalidad de Maipú. Los fiscales dicen que Lavín, además, intervenía en asuntos administrativos de la municipalidad. Él tomaba decisiones sobre contratación, sobre despido de personas, hacía solicitudes a la dirección jurídica y pedía explicaciones sobre la realización de eventos. Este asunto es grave. Lavín renunció hace poco a la UDI, recién. Los allanamientos se hicieron, repito, como se deben hacer, sin avisar. La derecha, en todo caso, y esto es un paréntesis, no aprende, ¿eh? Este es el costo de apoyar a personajes como Katy Barriga, porque esto tiene efectos negativos durante mucho tiempo. Jugar con la fe de la gente es un mal negocio. Revisemos lo ocurrido en las elecciones. Lo primero,
El péndulo político existe, pero no se fue al extremo, al de la derecha, como ese sector suponía. Hubo una gran participación, cerca de un 82%, con una gran cantidad de votos blancos y nulos en la elección de consejeros regionales y un poco menos en las demás elecciones. En términos gruesos, yo diría que el gobierno logró sostener la estantería. Es verdad que la derecha mejoró y mejoró mucho respecto de las últimas elecciones, pero también es verdad que las últimas elecciones, las mismas, ¿no?, de alcaldes, de consejeros regionales, de concejales, de gobernadores regionales, había tenido pésimos resultados en el año 2021 y por lo tanto esa vara no es un buen instrumento de medición. Alguien preguntaba, ¿cómo es posible que un gobierno derrotado en su proyecto político, derrotado en el plebiscito constitucional, con bajo crecimiento económico, con gran inseguridad pública, con un presidente que se contradice una y otra vez, logra no ser derrotado ampliamente? Posiblemente la respuesta no sea estrictamente política, sino que se ha producido en el país, se ha experimentado en nuestro país un enorme cambio sociológico. Hoy existe, por ejemplo, temor a exigir, por la reacción que puede originar. ¿Por qué entonces exigir al presidente? Hoy existe el sagrado derecho a equivocarse, a cometer errores, es casi un derecho humano. Eso de intentar que las cosas salgan a la primera no existe. Vivimos una caída enorme en la productividad y en la exigencia de las universidades. En este ambiente también de incumplimiento de normas y con deberes laxos, no es raro que el juicio de reproche a un compañero de trabajo, a un gobierno con enormes problemas, sea muy débil. Pongo un ejemplo. La Corte Suprema, y esto es un paréntesis, es un ejemplo, la Corte Suprema nombró a un nuevo ministro del Tribunal Constitucional. Era ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estudió en la Universidad de Chile. Inició su trabajo como secretario suplente del Juzgado de Letras de Parral. ¿Qué significa eso? Porque así era en esa época. Las personas que se recibían de abogado y querían seguir la carrera judicial directamente ingresaban a ser secretarios de tribunal o secretario suplente, como en este caso, o sea, jueces suplentes. Y eso significa que había una enorme madurez en relación a lo de hoy, y en especial conocimientos suficientes para realizar recién recibido funciones jurisdiccionales. O sea, solo algunos escasos, hoy día, solo algunas escasas personas podrían hacer eso, porque lo que hoy es excepción, antes era la norma general. Por eso hay tanta tolerancia, y esto tiene efectos políticos en cuanto a la tolerancia para los errores o el incumplimiento, por ejemplo, de promesas. En estas elecciones yo diría que hay que hacer algunas distinciones. Uno, en alcaldes mejoró la derecha en forma muy importante. Dos, en gobernadores regionales mejoró la derecha, tenía uno solo, y habrá que ver la segunda vuelta, que se hará el 24 de noviembre, y ahí veremos cómo se resuelve en definitiva lo de los gobernadores. 3. Republicanos en estas dos últimas elecciones le fue mal. Y la mala cara de José Antonio Kast el día domingo en la noche era una prueba elocuente. Se estimaba que Republicanos podría tener una gran votación en gobernadores, por ejemplo, donde compitieron, pero no fue así. Fueron superados por Chile Vamos. 4. En la elección más política, que es la de consejeros regionales. ¿Por qué digo que es la más política? Primero porque hay candidatos de todos los sectores, todos. Ahí no hay cupos, hay espacio para todos, no hay pactos. Y los electores no conocen a los candidatos, por lo tanto votan por su opción política. La victoria de los republicanos ahí sí que fue amplia. En esta última elección, la de los consejeros regionales, la que augura, si no ocurre nada excepcional, yo diría el triunfo de la derecha el próximo año en las parlamentarias y en la elección presidencial. Yo creo que queda claro que la derecha está mejor posicionada, mucho mejor, para ganar la presidencial. El problema es que si la derecha no tiene mayoría parlamentaria, no podrá gobernar.
y ocurre que la necesaria reforma política para hacer gobernable el país no se va a producir, ya que el oficialismo, previendo que va a ser oposición, le conviene la fragmentación política, la ingobernabilidad, y por lo tanto están parando la reforma política que se estaba negociando. Están pensando más bien en ellos y no en el país, obviamente. La tasa de participación, les decía, fue muy alta, fue un 82%. La tasa de blancos y nulos fue también muy alta. Ojo con esto, porque esto es un voto de rechazo. En gobernadores, 17,71%, en alcaldes 10,62%, en consejeros regionales 24,8%, casi un cuarto, y en concejales 19,82%. Chile Vamos incrementó el número de alcaldías bajo su conducción de 87 a 121. El oficialismo perdió 42 municipios a lo largo del país. Republicano estaría obteniendo solo 8 municipios. El Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, el PPD, el Partido Radical exhiben caídas superiores al 50% en la votación de alcaldes. El Partido Demócrata Cristiano pierde supremacía en el bloque de gobierno, según dice un informe de la Universidad del Desarrollo. Ojo con la ADC. De 47 alcaldías bajó a 37 y muchas de ellas son rurales. O sea, se está transformando en un partido chico y periférico. Más específico, en alcaldías, el Frente Amplio perdió el 38%, el Partido Comunista, atención con eso, el 67%, la DC el 53% y el PPD también el 53%. Pese a esto, el oficialismo en alcaldías obtuvo el 30,01% frente a Chile Vamos, que logró el 26,89%. Republicanos solamente el 4,14%, estoy hablando de alcaldes. Los independientes, que claro, van para allá y para acá, tienen el 30%. Muchos de ellos son adherentes a uno u otro sector. Atención con esto, porque se estimaba que los socialcristianos podrían dar un golpe porque presentaron candidatos en todas partes. No, no fue así. Lograron solo el 3,25%. Y si miramos, y esto es muy importante, la elección de concejales, que es muy política también, RN obtuvo el 16%, la DC, el PS, el PPD, ese conglomerado, el llamado socialismo democrático, el 15%, republicanos el 14%, UDI, Evópoli 14%, Frente Amplio y PC 14%, Partido Radical 6%, amarillos y demócratas 4%. Por lo tanto, el intento de establecer un centro político no ha funcionado. El ganador, claro, es Renovación Nacional, pero el Frente Amplio y el PC tienen 14% en materia de concejales. Hay que mirar el Partido Republicano, Tenía solo 12 concejales y se pegó un salto tremendo para llegar a 234. El dato relevante, yo diría, es que si usted lo mira en forma global, esta es la primera vez en la historia, desde el retorno a la democracia, que la derecha supera a la izquierda en concejales. Yo diría que este dato es fundamental. Ponga atención en la elección, la más política de todas, que es la de consejeros regionales. Y aquí hay una mala noticia para el oficialismo. Y por eso yo estimo que se está previendo la victoria de la derecha el próximo año. El Partido Republicano obtuvo el 16,1%. Renovación Nacional el 14,24%. La UDI el 11,01%. O sea, los tres primeros partidos son de derecha. Y después llega el Frente Amplio, 8,75%, casi doblado el Frente Amplio por el Partido Republicano. Y después la DC, con un 7,04%. Después el Partido Comunista, 6,71%. Le fue mal al Partido Comunista. Y el PS también le fue muy mal, 6,31%. No hablo del PPD porque está en extinción, logró solamente el 4,23%. En la elección de alcaldes, en las capitales regionales, oficialismo y derecha empataron. Y este es un éxito para la derecha en relación a la votación anterior. En conclusión, cuando se trata de votación más política que sobre personas, la derecha está ganando. Los actos, las elecciones en que había candidatos con falta de probidad, pasaron la cuenta en algunos casos. Ocurrió con Marcela Cubillos, abandonada a su suerte. Ocurrió con el gobernador de la Araucanía, el único gobernador hoy de derecha, Luciano Rivas,
que sorpresivamente va a la segunda vuelta con René Zafirio, pero Zafirio logró una ventaja importantísima. Y ocurrió en Vitacura con Camila Merino, que logró una votación aplastante, 80%, Evópoli, premiada ¿por qué? Por ser inflexible con el exalcalde RN, Raúl Torrealba, exalcalde de la comuna, con todas sus acciones judiciales. Naturalmente que hay excepciones. Por ejemplo, el socialista Boris Chamorro ganó en Coronel, pese a que oficialmente en el momento de la elección ya se sabía que iba a ser formalizado por corrupción. Está el caso del reelegido alcalde de Buin, Miguel Araya, de la UDI, quien hace unos meses fue reformalizado tras la presentación de una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude al municipio, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Fue elegido. Javier Jaramillo, en Victoria, fue reelecto. Está está reformalizado por abuso sexual calificado y violación contra 2 funcionarias municipales, por lo que está con medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional. Obtuvo una victoria. Hay que mirar, yo diría, algunas comunas relevantes por su simbolismo político. Sin el afán de establecer una lista completa, yo miraría lo siguiente: Santiago, con la derrota de Iracy Hasler, el símbolo del Partido Comunista. ¿Y por qué? Porque el Partido Comunista se jugó entero por Iracy Hasler. Le pusieron funcionarios, le pusieron los mejores cuadros, le pusieron plata, tenía mucha plata, fue una campaña millonaria. Mario Desbordes le ganó, y le ganó con una enorme diferencia. La victoria casi doblando los votos obtenidos la primera vez de Tomás Bodanovich en Maipú. Ahí no solo está su capacidad personal, que es evidente, sino la herencia de Katy Barriga, que lo embadurna todo. Y eso será por mucho tiempo. La frivolidad de la UDI, eso que en algún tiempo se llamó el cosismo, se paga, y se paga caro. Puente Alto. Aquí la gran victoria es de un independiente radical de izquierda. Está mucho más a la izquierda que el Frente Amplio, frente a una Carla Rubilar que, como dijo José Manuel Osandón, nunca entendió que esa comuna no es de derecha. En la derecha todavía creen en la política esa del paracaídas, que dejan caer en una comuna a una persona más o menos conocida para que gane. Pero la comuna más poblada del país será dirigida por Matías Toledo, quien realizó un trabajo incansable, lección para la derecha. La derecha estaba gobernando ahí desde hace 20 años. En la Florida ganó Daniel Reyes. ¿Quién es Daniel Reyes? Un desconocido. Pero era el delfín del alcalde Rodolfo Carter. Cuando se inició la campaña, lo reitero, no lo conocía casi nadie. Triunfo de él, obviamente, pero en especial de Carter. En la comuna de San Miguel ganó, atención con esto, Carol Baum, de la UDI. Es una sorpresa, pero fue beneficiada por la dispersión oficialista. Con el desastre que hay en Valparaíso, la victoria de Camila Nieto del Frente Amplio es notable. Gran fracaso ahí del candidato republicano. En Viña del Mar, Macarena Ripamonti ganó por amplia ventaja Iván Poduje. Ganó en todas partes, en todos los barrios. Sin embargo, va a tener un consejo municipal con mayoría opositora. Da la impresión que la campaña de decir que Poduje era una especie de continuador de Virginia Reginato, un asunto falso, pero eso produjo efecto, porque la frivolidad de la UDI de haber insistido durante tantos años con Virginia Reginato se paga. Lo esencial es que la derecha se recuperó y tuvo muchos votos a nivel de concejales y consejeros. ¿Y qué pasó en las elecciones de gobernadores regionales? Las regiones de Tarapacá, Ñuble, Los Ríos y Magallanes quedaron en primera vuelta en manos del oficialismo, 4. La de Aysén en primera vuelta será de la derecha, de la UDI específicamente. Y en segunda vuelta, la disputa en Antofagasta será entre 2 oficialistas y la disputa en Los Lagos será entre 2 candidatos de derecha. Por lo tanto, están aseguradas para el oficialismo ahora 5 regiones y para la derecha solo 2. Aunque no poseemos una varita mágica, es posible que el oficialismo en la segunda vuelta gane en Atacama y la Araucanía. Y es posible que la derecha gane en Arica y Parinacota, en Coquimbo, en el Maule y en el Biobío.
Hay una disputa, yo diría, más cerrada en Valparaíso y en O'Higgins, aunque en el primer caso es posible que gane el oficialista Rodrigo Mundaca. Y dejé Santiago para el final, porque ocurre que la derecha ha decidido que esta sea la principal batalla y quiere transformarla en una especie de plebiscito para el gobierno. Es difícil que por la transversalidad del candidato oficialista a la reelección, Claudio Rego, que se transforme en un plebiscito, porque Claudio Rego también le habla a la derecha. De hecho, si se suman todas las fuerzas oficialistas de la primera vuelta, Claudio Orrego lograría todas esas fuerzas oficialistas, el 51,4% de los votos, y Francisco Rego solamente el 42,9%, porque el resto de los votos es independiente. A Claudio Rego, además, no le ha pesado haber estado a favor de la constitución de la Convención Constitucional, el primer proyecto constitucional estuvo a favor, ni haber apoyado activamente a Iracy Hasler del Partido Comunista y de estar relacionado con el caso Fundaciones, principalmente con la Fundación Procultura. Todo puede pasar en una campaña tan corta y donde los recursos económicos, el discurso y la capacidad para capturar el centro será fundamental. ¿Podrá la derecha sumar un nuevo caudal de votos? Hoy falta casi un mes para esa elección, pero si usted mira más o menos las cifras, es posible que el ganador sea Claudio Rego. Y eso le daría aire al gobierno. Entonces, es posible que las gobernaciones se repartan 8 para un lado y 8 para el otro o algo parecido. En conclusión, hubo avance de la derecha importante, pero no se produjo la debacle del oficialismo. Sí es posible prever que por la juventud de sus dirigentes, la derecha no tiene prácticamente dirigentes jóvenes, y por la falta de plan de la derecha, por la experiencia que han ganado además la gente que está gobernando, es posible que al final de cuentas tenga más posibilidades la izquierda en consolidarse en el poder en el mediano plazo. No estoy hablando de ahora ni de la próxima elección. Les basta con ejercer la autoridad y les basta con controlar la seguridad. Algo, atención con esto, que Tomás Bodanovich sabe de sobra. Y la derecha sin seguridad tiene poco que ofrecer. La moneda podía estar triste ante la pérdida electoral, pero yo diría que no tanto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.